Hemos estado revisando las Escrituras y estudiando una serie acerca de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Y la semana anterior explicábamos acerca de cómo la palabra nos mostraba en Romanos capítulo 8, en el verso 14, de Pablo el apóstol escribe y dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces intentábamos explicar cuál era el filtro o cuál era la característica que podemos tener certeza y seguridad de que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y parte de lo que nos encontrábamos era justamente la palabra misma. Es decir, el primer filtro que nos puede asegurar que somos personas guiadas por el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Porque su palabra es la verdad. Porque su palabra es la mente de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos entender y obedecer esta palabra. Pero entonces cuando usted empieza a caminar en el peregrinaje de la fe, abre las puertas de su corazón a Jesús, las Escrituras dicen que ocurre algo maravilloso que nosotros llamamos un nuevo nacimiento. Este nacimiento no tiene que ver con el nacimiento natural que todos en algún momento experimentamos, sino tiene que ver con un nacimiento espiritual. Espiritualmente nacemos de nuevo, y cuando ese nacimiento se da, al abrir las puertas de nuestro corazón, dice la palabra que el Espíritu de Dios viene a morar con nosotros. Entonces ya no caminamos solos, ya no vamos a poder ser personas que intentan hacer su propia voluntad, sus propios deseos, sino que ahora el Espíritu morando en nosotros nos ayudará a tener una vida justa, piadosa, recta delante de los ojos de Dios. Es decir, que todo el deseo y el esfuerzo del Espíritu de Dios será impulsarnos y llevarnos a una vida que agrada a Dios. Ya no voy a intentar caminar bajo mis placeres, bajo mis deseos, bajo mis ideas, bajo mis pensamientos. Pero lo cierto de esto, hermano, es que esto es una lucha constante. Y déjeme explicarle por qué. La palabra también enseña que usted y yo somos seres tripartito. Lo que quiere decir es que estamos compuestos, nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ser guiados por el Espíritu no es tan sencillo como solamente decir, soy guiado por el Espíritu y ya, ¿verdad? Porque en realidad nuestro cuerpo, ¿verdad?, tiene sentidos naturales. Y nosotros, hermanos, con el tema de la fe, tenemos que ir desarrollando nuestros sentidos espirituales. En el alma de nosotros están nuestras emociones, nuestras motivaciones y una serie de situaciones que se mezclan y a veces pueden traer confusión en toma de decisiones que usted dice, es que yo siento que esto es de Dios, y de pronto son un tema meramente emocional. De pronto es un tema meramente del momento, una motivación que nació de usted y que tiene que ver estrictamente con el alma, no con el espíritu. Ahora, la palabra de Dios es importante en este proceso, porque ella misma describe que ella es como una espada cortante que penetrará hasta el fondo de nosotros, y ella nos ayudará a poder filtrar correctamente cuando estamos siendo guiados por el Espíritu y cuando no. Ella va a separar nuestras emociones, va a separar nuestras motivaciones y nos va a asegurar que eso viene de Dios o no viene de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando somos cristianos que solamente nos movemos por lo emocional? Normalmente vamos a tomar decisiones que nos benefician. Y cuando somos guiados por el Espíritu te va a hacer tomar decisiones que a veces no te benefician, pero que cumplen a la voluntad de Dios. Entonces hay que ir filtrando bien todo eso. Entonces, al ser seres tripartito, ¿verdad?, la idea de Dios, al poner su Espíritu en nosotros, es que nosotros aprendamos a ser guiados de manera espiritual, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. Entonces, Dios no se puede comunicar con mis emociones, Dios no se puede comunicar con mis sentidos naturales. Por eso Él puso una parte de mí que se llama espíritu.
Y esa parte tiene que ser guiada por su espíritu para nosotros poder ser seres espirituales. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, toda la parte espiritual requiere de un ejercicio como tal, como todo en la vida. Es decir, hermano, cuando usted viene a Cristo por primera vez, hay personas que nunca han orado. Entonces esa persona empieza a darse cuenta que tiene que empezar a tener una relación con Dios por medio de la oración. Y entonces a veces uno entra a la presencia de Dios, quiere hablar con Dios y uno dice, ya se me acabó todo. Ya le dije a Dios todo lo que tenía que decirle. Y eso no está mal. Eso es parte del proceso del crecimiento que usted va a experimentar. Básicamente por esta verdad que le voy a decir. Nosotros, a mayor exposición, mayor revelación de la verdad. Es decir, a todo aquello, hasta naturalmente aplica para los ámbitos naturales. A todo aquello a lo que nosotros nos exponemos frecuentemente, mayor conocimiento. ¿O no? Usted entra por primera vez a un trabajo y usted entra todo nervioso. Ese día usted es el ser más obediente del mundo. Usted le dice al jefe, lo que me ponga a hacer. Si usted me dice, vaya a barrer, yo voy a barrer. Si usted me dice, haga la ronda, yo le chapeo la ronda. ¿Verdad? Y usted se porta obedientemente. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, venimos y aceptamos a Jesús, normalmente los niños espirituales empiezan a experimentar más a Dios que los que ya estamos más viejos en la iglesia. Porque el niño espiritual no cuestiona. A él le dicen, obedezca eso y él obedece. Haga eso y él lo hace. Pero los grandes espirituales, los que ya creen que por el tiempo, los años, ya saben más que otros, empiezan a cuestionar todo. Y ahí es donde nuestra fe se bloquea. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que proceder de la fe. Pero espere que le voy a explicar esto mejor. Entonces, yo no sé tocar piano. Absolutamente nada de piano yo sé tocar. Pero si yo me expongo al estudio del piano, yo voy a empezar a conocer conceptualmente qué es cada una de estas piezas. Mañana me va a entrar mucha más pasión. Entonces yo voy a empezar ya a tocar 2, 3 teclas. Hasta cuando yo me doy cuenta, he pasado 1 año, 6 meses, 8 meses, exponiéndome al estudio de cómo usar bien este piano, hasta que yo me vuelva un experto en el piano. Así pasa en la vida espiritual. Puede que cuando usted venga los primeros días, los primeros meses, usted sepa muy poco del propósito que Dios tiene con usted. Muy poco de orar. De pronto alguien entra y dice, bueno, Señor, gracias por el pintazo de hoy. Y agradeció por el pinto. Amén y amén. ¿Y qué oración me eché hoy, pastor? Oré por el pinto de una manera tan poderosa que hasta se me pararon los pelos. Donde yo oraba por ese pinto. Eso no está mal. Pero el deseo de Dios es que usted siga creciendo en el conocimiento de quién es Él, quién es Cristo y cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida. Porque todos en este lugar tienen un propósito en Dios. Un plan eterno, elaborado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y la pregunta que a todos nos hace, la crisis existencial que a todos nos ha saltado, la pregunta de, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de ser mía? Vivir y darme la vida loca. Ir detrás de mis placeres, mis deleites. Mientras eres guiado por ese hombre carnal y natural, ese es el pensamiento del hombre. Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. A mí nadie me tiene que decir cómo comportarme. Yo nací así. Así habla el hombre carnal. Así habla el hombre natural, porque él no está siendo guiado por el Espíritu. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque él no está enfocado en agradar a Dios, y el Espíritu lo que hace es buscarnos, ponernos en la línea en la que nosotros agradamos a Dios. Mientras yo busco agradarme a mí mismo, mientras yo ando en el individualismo y en la idea vaga de que yo quiero hacer con mi vida lo que a mí me da la gana y que nadie se meta con mi vida, y yo creo que mi vida es así, y vea, y llegamos a tomar frases como: nadie me puede juzgar, solo Dios. Mi hermano, si usted analiza bien esa frase, yo hubiera deseado más bien que me juzguen hombres y no Dios. Porque imagínese usted sentado frente al tribunal de un Dios que es justo en su carácter.
Porque nadie puede pasar por inocente si es culpable, dice la palabra. Y todos aquellos, Romanos capítulo 2, Pablo dice, todos aquellos que han endurecido su corazón para no querer escuchar la voz de Dios, para no querer llevar una vida conforme a Dios, dice, solamente acumulan ira para el día del juicio. Yo no lo quiero asustar, ese no es el plan de esta predicación, pero imagínese, ¿quién quiere la ira de Dios? ¿Usted quiere la ira de Dios? ¿Se imagina usted a un Dios justo y soberano frente a usted diciéndole, ¿quieres que te juzgue yo? Con mi justicia, con lo que dice la Escritura. ¿Quieres que yo te juzgue? No quieres que te juzgue el pastor Siviani porque te parece que es igual de pecador e imperfecto que vos. Perfecto, yo te juzgo. ¿Quieres que te juzgue con mi justicia? El Dios que dice el profeta Isaías, que metafóricamente hablando, con los dedos de su mano recoge todo el polvo de la tierra. Ese es el Dios que quieres que te juzgue. El que el profeta Isaías, metafóricamente hablando, dice, nos tiene escondidos en el hueco de su mano. Ahí alcanzamos todos. O sea, que nada más hace así y nada más se escucha al fondo, ¡se murió! Es una frase ahí, hermano, de un profeta. Ustedes son tremendos, hermanos, se la saben todita. Entonces yo quiero explicarles esta mañana brevemente 3 escenarios en los que muy probablemente necesitamos hacer una revisión personal para saber si yo estoy caminando bajo el hombre natural, bajo el hombre carnal, o si estoy siendo guiado por el espíritu, el hombre espiritual. Entonces, a los que anotan, anoten. Hay 3 tipos, según la Escritura, que ahorita lo vamos a ver, en las que podemos andar bajo el hombre natural, podemos andar bajo el hombre carnal, o podemos andar como hombres espirituales. Cuando digo hombres, generalizo, ¿verdad? Mujeres y hombres, todos seres vivientes. Entonces vamos a la Escritura, a 1 Corintios capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ok, me voy a detener ahí. Dios las reveló a nosotros, ¿por qué dice? Es decir, las cosas que Dios revela y habla a nosotros, las habla a nuestro espíritu. Por eso es importante caminar siendo guiados por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros, vea qué buena noticia. Por favor, leamos juntos esto porque esto es una extraordinaria buena noticia. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo recibimos? Ahí hay un propósito del por qué recibimos el espíritu de Dios. El para qué lo que da es el propósito, es el tono del propósito del por qué lo tenemos. Dice, el fin de ese propósito de que el espíritu esté en ustedes es para que sepamos lo que Dios nos ha. ¿Ven qué hermoso? Entonces, cuando yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, tengo la garantía de que lo que ese Espíritu va a hablar al mío es conforme al plan de Dios, es conforme al propósito de Dios, porque el Espíritu siempre me va a guiar a la verdad, porque Él no es un espíritu de mentira, Él es el Espíritu de la verdad. Entonces yo tengo la certeza de que mientras yo camino guiado por el Espíritu de Dios, yo voy a poder saber, por eso ahí dice ahí, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Señor, ese negocio es o no es, esa pareja es o no es, esa amistad es o no es. El Espíritu te va a decir sí es, no es, check, X, avance, deténgase, no vaya, espere. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Oiga, ¿cómo las enseña el Espíritu? El Espíritu entonces nos enseña y acomoda las cosas espirituales a lo que es ¿qué? Todo lo que esté desordenado en nuestra vida, cuando es ocupado por el Espíritu de Dios, Él va a acomodar lo que tenga que acomodar. Porque Él va a acomodar las cosas que son espirituales a lo que es espiritual. Lo que esté desacomodado en mi vida, Él lo va a acomodar. Génesis dice que la tierra estaba desordenada y
Pero apareció el Espíritu de Dios y se movió sobre la faz de la tierra, y todo lo que estaba desordenado se ordenó, todo lo que estaba vacío Él lo llenó. Aplica ahora que el Espíritu, ese mismo que ordenó la faz de la tierra, mora en nosotros, y todo lo que está vacío en nosotros Él lo empieza a llenar. Todo lo que está incompleto en mi vida Él lo empieza a llenar. No con temas materiales, sino que Él acomoda lo espiritual y nos hace ver cuál es la esencia de lo que el cual fuimos creados. Eso es hermoso, hermano. Ese mismo Espíritu que se movió sobre la faz de la tierra y ordenó todo, puso las galaxias en su lugar, puso las estrellas en su lugar, determinó dónde iban a haber montañas y dónde no, dónde iban a haber mares y dónde no, dónde iban a haber ríos y dónde no, dónde iban a haber volcanes y dónde no. Él ordenó todo y lo puso tan bonito que nos hizo así chiquititos en Centroamérica a nosotros. Y dice, con eso está bien. Y se van a llamar Costa Rica. Y Él ordenó la faz de la tierra. Ahora, ese mismo Espíritu que ordenó la faz de la tierra, ¿sabe qué es la noticia más increíble, extraordinaria para nosotros los que caminamos bajo la fe? Que dice la palabra, ese mismo Espíritu ahora mora en ustedes. Hay gente que camina con miedo, hay gente que camina insegura, hay gente que tiene temor, hay gente que quizás es porque no te has dado cuenta que dentro de ti mora el Espíritu de Dios, y ese Espíritu tiene poder para que tú sepas qué debes de hacer y qué no. O Pablo, explicándolo en Romanos, dice, pero ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo Espíritu ahora vivifica vuestros cuerpos mortales. ¿Me escuchó, hermano? ¿Está aquí conmigo? El mismo Espíritu que llegó hasta la tumba de Jesús y lo levantó, ese mismo Espíritu ahora vive entre usted y lo vivifica y lo despierta y lo espabila. Eso es glorioso. Eso es demasiado poderoso. Y entonces dice el verso 14. Pero el hombre natural. Ese es el primer hombre. No me puedo enfocar mucho en él, porque me voy a enfocar en el hombre carnal y en el hombre espiritual. Pero noten que ahí Pablo en el verso 14 dice, pero el hombre natural tiene una característica. Él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios por una razón. Dice, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Qué hacen los hombres naturales con nosotros? ¿Cómo dice la gente de afuera, la que no entiende lo que nosotros hacemos y caminamos? ¿Cómo nos tratan? Están locos. Para ellos nosotros somos unos locos. Para lo que nosotros hacemos una locura. Entonces alguien por allá, ¿verdad? Con su mente natural, hay alguien con su mente natural carboneando a alguien que quiere caminar en obediencia a Dios, que quiere caminar rectamente, metiéndole carbón, diciéndole, vos pasás trabajando toda la semana y le das la ofrenda al pastor para mantener ese vago. Mente natural, porque ninguno de ustedes me da una ofrenda a mí. Por lo menos en esta iglesia, el que decide sembrar, siembra para el reino de Dios, para que esta obra avance, para que muchas personas sean edificadas. Pero la mente natural no lo puede ver así, porque él no discierne las cosas que son espirituales como cosas del espíritu. Entonces hay gente que ya lo ha entendido, y por eso hay gente que tiene bondad en su corazón, generosidad en su corazón. Y dice, pastor, yo quiero bendecir esa familia, yo quiero bendecir esta iglesia, yo quiero bendecir los niños de gracia y verdad, yo quiero darle esta ofrenda de 150,000, dijo mi esposa, que va a dar ella para el día del aniversario. Hermano, vea, mientras usted permanezca en gracia y verdad, no haga absolutamente nada por obligación ni por necesidad. Por favor. Está estrictamente prohibido en esta iglesia dar una ofrenda, una semilla, una donación, solo porque usted cree que le puede sacar un milagro a Dios, solo porque usted cree que podemos manipular a Dios o torcerle la mano con una ofrenda. Dios no está haciendo, hermanos, subastas con nosotros. Dios nos ha bendecido sin nosotros darle nada. Porque si usted cree que podemos comprar a Dios con una ofrenda o con un diezmo, estamos perdidísimos del Dios que adoramos. ¿Está aquí? De la ofrenda que usted quiera, siembre un micrófono, siembre un pedestal, siémbrenos una mixer, vale 800,000, es cualquier cosa. Pero si lo va a hacer, hágalo porque le nació en su corazón hacerlo.
Porque si hay algo horrible es saber que hay gente a la que manipularon para dar una ofrenda en la iglesia. 2 meses, 3 meses después se fueron de esa iglesia y uno se da cuenta que andan hablando allá afuera, que en esa iglesia son unos ladrones, que en esa iglesia solo plata hablan, que... ¿Sabe? El dinero se ha convertido en un obstáculo para alcanzar a muchos a los pies de Cristo. Porque en la iglesia solo se habla de plata, porque es que y la gente tiene la perspectiva allá afuera que nosotros somos plateros. Y se lo hablo así, claro, conciso, pelado y directo. Es la verdad. Pero en gracia y verdad queremos revertir eso. Cada semilla sembrada sea en amor. Cada semilla que usted quiera poner en este ministerio, gloria a Dios. Pero hermano, no dé por necesidad ni porque quiere canjearle un milagro a Dios. Hello. El hombre natural anda pensando de esa manera. Por eso tiene conflicto con sí mismo. Y ahora brinquen a 1 Corintios 3, que aquí es donde se pone sabrosa esta predicación. ¿Tienen agua ahí? Porque vamos a necesitar agua en este capítulo de Pablo, en el capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Estábamos en el capítulo 2, ahora pasamos al capítulo 3. Los pongo en contexto antes de leer el capítulo 3. La iglesia de Corintios, a la que Pablo le dirige esta carta, era una iglesia extremadamente llena de dones. Todos los dones que una iglesia puede tener, esa iglesia los tenía. Ahí profetizaban, ahí sanaban enfermos, ahí echaban fuera demonios, ahí, hermano, había todas las manifestaciones que en una iglesia, ¿verdad?, tal vez desean. Esa iglesia los tenía. Ahí todo el mundo tenía dones. Ahí había gente buenísima para predicar, había gente buenísima para profetizar, había gente buenísima para sanar enfermos, para orar por ellos, hermano. En dones, ni una como esa iglesia. Pero tenían un problemita muy grave y muy grande que yo le quiero decir a usted para que nos revisemos también en este tiempo. Y vea lo que pasa. Dice: de manera, hermanos, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a ¿cómo? Carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Verso 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Présteme atención ahí. Pablo tiene que llegar a exhortar una iglesia que es altamente efectiva en dones, pero bajamente en su carácter. ¿Por qué? Porque esta iglesia, a pesar de que tenía muchos dones entre ellos, hermano, era una iglesia bien chismosa. ¿Le gustaba el chisme a esa gente? Buenos para el pleito, buenos para la murmuración, buenos para armar contienda entre ellos. Bernie, mira, ten cuidado con Alexis. Viera, yo vos me pellizco. Ten cuidado. Mira, yo no te quiero decir nada mejor, porque usted sabe que el hombre carnal siempre, bueno, yo la verdad que en esas cosas ni me meto. Yo estoy inocentito siempre. No, yo ponen pleito con el hermano. Esa iglesia de Corintios así era. Présteme cuidado porque esto voy lento, pero majando el pedal como tiene que ser. ¿Sabe cuál es la gran mentira que Satanás ha metido dentro de la iglesia los últimos 10 años? Nos tiene entretenidos jugando de policías morales, diciéndole a la gente cómo tiene que vestir, diciéndole a la gente que por qué anda el pantalón roto, diciéndole a la gente que por qué se hace 2 moños, diciéndole a la gente que por qué se tiñe el pelo, diciéndole a la gente que por qué ese maquillaje, diciéndole a la gente que qué es ese arete y que por qué se saca las cejas, que, mano, y nos concentramos en la apariencia y nos volvimos una iglesia chismosa. Y nadie quiere estar metido en una iglesia donde cada semana le hacen un pleito nuevo a uno. Parece caso cerrado eso, hermano. La Rosa de Guadalupe se nos queda cortito a nosotros. Digo a nosotros, hablo de la iglesia en general. En gracia y verdad todavía no pasa eso. Nadie dijo amén. Ayúdanos, Señor.
¿Está aquí conmigo? Entonces hay gente que ha querido alinear su vida a Dios, que ha querido acercarse a Dios, pero se encontró en la puerta un policía moral que le decía: esa enagua muy corta, ese pantalón, ese color es del diablo. Como si nosotros somos policías morales de la gente, juiciosos. Le voy a explicar algo. Ni yo, que soy pastor, nadie en el liderazgo de Gracia y Verdad, ni uno, por buenos dones que tenga, tiene el poder de cambiar a alguien. El único que cambia a una persona es el Espíritu Santo. Si alguien viene aquí roto, con una minifalda más corta que la que usted considera que debería caminar, si viene con una apariencia que usted cree que no debería tener, ore por él. Es lo que usted puede hacer por esa persona. Ore para que el Señor entonces le ayude a esa persona a crecer en la madurez espiritual que todos tenemos que crecer. Porque cuando yo era niño, dice Pablo, yo me comportaba como un niño, yo hablaba como niño, pero luego me hice adulto, ya no puedo seguirme ni hablando ni comportándome como un niño. Entonces, ¿cuál es la idea de todos los que llegan al conocimiento de Cristo? Que avanzan y crecen en el conocimiento de Cristo. Ayude a los que no tienen conocimiento. No se ponga a comparar que usted sabe más que otro. El fin del conocimiento no es entrar en comparación de quién es más bueno que el otro. El fin del conocimiento es traer a otro a la luz en la que ya yo estoy viviendo. ¿Me siguen aquí? Entonces dice Mateo capítulo 7, versos 23 y 24. No lo busque, solo apúntelo ahí porque el tiempo me gana. Mateo 7, 23 y 24, Jesús dice: en aquellos días muchos se presentarán diciendo: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo profeticé, en tu nombre sané a muchos enfermos, en tu nombre. Y dice, pero el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Présteme, le voy a aclarar eso. Vea, escúcheme. La manifestación de los dones de una persona no son una garantía de salvación. Que Dios lo use mucho y por la soberanía de Él los dones se estén manifestando sobre usted, no nos garantiza que usted vaya a ser salvo. Porque Mateo 7:23 está diciendo que muchos van a profetizar, que muchos van a sanar a muchos enfermos, que muchos van a echar fuera demonios, pero en aquel día no van a poder entrar al reino de los cielos. Y aquí me meto más profundo, hermano. Por eso le dije que aquí se ponía buena esta conversación. Los dones no son la evidencia de un verdadero cristiano. Los dones no son la evidencia de una persona guiada por el Espíritu de Dios. La evidencia de que hay una persona guiada por el Espíritu de Dios es su carácter. Son sus frutos. Y hubo un silencio en la sala. Explique mejor eso, pastor. Bueno, hermano, vea. Como seguimos luchando con esa parte carnal de nosotros, ¿verdad? Hasta que nos muramos y el Señor nos lleve con Él. Mientras estemos en este pedazo de carne, 1,90 m, 1 de ancho. ¿Combato con mi carne? Sí. ¿Combato con malos deseos? Sí. ¿Combato con cosas que no le agradan a Dios? Sí. Pero por eso Dios ha puesto el Espíritu en mí. Él me va a ayudar a que yo un día me presente santo y justificado delante de Dios, porque el Espíritu me va a ayudar a alinearme a una vida en la que a Él le agrada, cómo yo me comporto ahora, cómo yo pienso ahora, cómo yo actúo ahora ante una circunstancia y un evento como tal. Entonces el hermano Bernie y el hermano Alexis, hermano, te lo presento, ¿oíste? Un día esto nos vamos a tomar un café. El hermano Bernie y el hermano Alexis pueden llegar a tener una diferencia mientras convivimos en el cuerpo de Cristo. Sí. Él puede venir y formar parte del ministerio de la alabanza, o el hermano formar parte del equipo de varones y los dos están sirviendo a Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de cuál de ellos dos está aprobado? Cuando hay un conflicto, lo que va a salir a luz es cuál está aprobado, no por su don, sino por su carácter.
la manera en que se aborda el conflicto va a poner en evidencia cuál de ellos está caminando carnalmente y cuál espiritualmente. Esa parte me gustó mucho. Y entonces aquí hay dos cosas que hay que aprender a diferenciar. Le dije en la mañana, líderes, préstenme atención, ojo con esto, Gaby. Una de las cosas en las que nosotros nos equivocamos es seleccionando gente. Porque normalmente caemos en la idea de que seleccionamos a los mejores. A mí me pasa. Usted va para una mejenga, usted no escoja a los malos. Usted se asegura por lo menos que uno de esos 5 porteré, porque te ocupa que le defiendan bien. Siempre andamos por naturaleza viendo a ver cómo escogemos a los mejores. ¿Cierto o no? Pero hay un conflicto, que los mejores no son garantía de que así sea también su carácter. Entonces luego uno se da cuenta que escogió a los mejores, pero que tienen problemas con su carácter, porque son mentirosos. Él es bueno tocando el piano. Él es bueno presidiendo un culto. Él es bueno enseñando a otros, pero es mentiroso. Tiene un problema en su carácter. Y la evidencia de que sea un hijo de Dios guiado por el Espíritu tiene que ser el carácter, lo que saca luz. Entonces la iglesia de Corinto estaba en un solo pleito. Porque el que hablaba en lengua llegaba a donde el que no hablaba en lengua y le decía: ¿qué papi? Yo sí soy más espiritual que usted. Hábleme en lengua, a ver. Saca la bazuca Rambo. Dice el otro: ¡ja! No sabe hablar en lengua. Yo sí sé hablar en lengua. Y se sentía más espiritual que otro. El problema de los dones, los dones no son un problema porque fueron dados por el Espíritu para la edificación de la iglesia. El problema está en nosotros cuando esos dones no los está controlando el Espíritu, sino que los está controlando mi carne, porque entonces yo ando comparándome con otros. Y esto no es una competencia. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que tiene un problema en su carácter? Cuando usted está en su trabajo haciendo lo que le corresponde hacer de mala gana, porque usted considera que lo hace de mala gana y lo hace mal porque le pagan poquito. Tiene un problema en su carácter. Yo medio barro para lo que me pagan. ¿Ha escuchado eso? Tiene un problema en su carácter. Usted aspira a ser el dueño de esa empresa, pero está en la primera etapa que le toca de barrer, lo está haciendo mal porque su carácter está declinado. Otro ejemplo, se lo pongo. Usted es una persona puntual. 7, 6:45 ya usted está ahí. Eso es su carácter. Ahí no tenemos que ver nada con dones. Preste atención a esto, porque esto cuando yo lo entendí, hermano, me ayudó muchísimo. Él tiene en su característica, es decir, en su carácter, la puntualidad. No deberías, por la negligencia y la mediocridad de otro, tu carácter, esas cosas buenas que están en ti, no deberían de cambiar por la negligencia y la falta de carácter de otro. Pero el error que he visto es que he visto a gente que lo está haciendo bien y luego empieza a hacerlo mal porque otro lo está haciendo mal. Ahí declinó tu carácter. Porque entonces yo no puedo decir, la convocatoria era a las 7, pero total, siempre llegan tarde, voy a llegar a las 7:30, pero tu carácter era de puntualidad. ¿Por qué cambias esas cosas buenas por la evidencia de la falta de carácter de otro que está haciendo algo malo? ¿Me siguen aquí? ¿Dónde se declina? ¿Dónde quiebro mi carácter? Cuando yo digo, voy a empezar a hacerlo mal porque todos lo hacen mal. Voy a empezar a ser impuntual porque todos son impuntuales. Voy a empezar a actuar de mala manera porque todos actúan de mala manera. Ahí se declina y se quiebra nuestro carácter. Y cuando se quiebra nuestro carácter, nuestros dones ya quedan sin fruto. Y entonces, no voy a robar créditos, pero esto me lo enseñó un amigo pastor. Me voy a conservar el nombre. Pero él me dijo un día, hasta que yo logré entender, él me dijo: por eso es que yo un día entendí que yo prefiero a los fieles que a los buenos. Porque la fidelidad es un carácter. Entonces yo prefiero invertir mi tiempo enseñándole a alguien que es fiel, que invertir mis recursos y mi tiempo
intentando disciplinar y amoldear a alguien que se cree bueno y entonces cree que nadie le tiene que enseñar nada. Ahora, si usted es bueno en algo y puede mejorar su carácter, genial. Pero lo que yo quiero dejar en evidencia esta mañana es que dones no es garantía de. El fruto siempre es la evidencia. ¿Y cuál es el fruto? El carácter. ¿Cuál es el carácter del Espíritu? Ahora sí contestamos esa pregunta. ¿Cuál es el carácter del Espíritu de Dios? Los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, ¿qué dice? Mas los frutos del Espíritu son paz, gozo, amor, paciencia. Y entonces usted ve un hermano que es buenísimo, a él hay que esperarlo siempre, pero cuando a él le toca esperar 10 minutos, manda a todo el mundo a la porra. Entonces, su carácter nos revela que el fruto de la paciencia no está en él. Tiene que trabajar con eso. Hubo un conflicto. El fruto, el carácter del Espíritu dice que es paz. Entonces, aunque Bernie y Alexis tengan una diferencia, va a salir a luz cuál de ellos está guiado por el Espíritu, porque el que esté guiado por el Espíritu, su carácter lo que le va a decir es: hey, busquemos la paz. Yo no voy a buscar tener la razón, no voy a buscar ganar el pleito, voy a buscar ganar tu corazón. Y si para eso yo tengo que perder, pierdo. Y nos damos la mano. Digo, discúlpame, no va a volver a pasar, ¿oíste? Te pido perdón y vamos a avanzar en esto. Qué lindo es encontrar gente que edifica desde el carácter del amor. La iglesia necesita edificar desde el carácter del amor. Vayan a 1 Corintios 11 para reforzar eso que les acabo de decir. 1 Corintios 11, verso 17 al 19. Noten que lo digo en base a la escritura, no lo estoy diciendo porque yo crea que así es, ¿verdad? Por si hay alguna mente natural ahorita filtrando lo que estoy diciendo. Dice 1 Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Oigan qué tremendo. Y en el verso 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, diferencias, discusiones. Es como necesario, otra versión dice, es necesario que entre ustedes haya ese tipo de divisiones, ese tipo de conflicto, para que se ponga en evidencia entre vosotros cuáles son los que están aprobados. Qué lindo. Debemos de reconocer que como líderes y pastores, resolver conflictos no es muy bonito, no es tan agradable. Pero cuando yo me di cuenta de este filtro que la palabra nos da, hermano, es delicioso. ¿Por qué? Porque cuando hay conflicto entre los hermanos, dice Pablo, qué bueno que existe ese conflicto. Siéntenlos, arreglen bajo el fruto de la paz, y el conflicto va a sacar en evidencia cuál de ellos está aprobado delante de Dios. No dice usado. Diga eso mejor, pastor, que hay gente que puede ser usada, pero no aprobada. Y yo prefiero a los aprobados, porque los aprobados revelan carácter. Sí, pastor, yo me equivoqué, déjeme ir a pedirle perdón. Perdóneme, hermano Alexis, yo me equivoqué. Estaba un poquito alterado, el agotamiento, el cansancio se me mezcló, cualquiera que sea la razón que pueda usar, pero cuando usted lo ve que se declina ante el carácter del perdón, usted dice, tiene al Espíritu de Dios guiándolo. Otro conflicto que veo: el hombre carnal dice que es celoso, ¿cierto o no? Leíamos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, parte de las características del hombre carnal dice que es celoso. Entonces viene el hermano, ya los agarré ejemplo ustedes dos, hermano. Viene el hermano Bernie y el hermano Alexis y van a formar parte del equipo de voluntarios de Gracia y Verdad. Ay, no, pero ¿qué es esa falta de entusiasmo? Ni la esposa dijo amén. Bueno, la esposa de Alexis, sí. Martita, ¿y qué pasa? Bueno. Y entonces ellos van a servir.
Y entonces ellos vienen con todo el entusiasmo, la ilusión, la energía. Qué bonito, voy a formar parte del equipo de gracia y verdad. Y resulta que en el equipo de voluntarios hay gente que anda espiritualmente bien, guiada por el Espíritu. ¿Y sabe qué hacen los que están guiados por el Espíritu? Celebran la llegada de Alexis y de Bernie, aplauden y dicen: qué bueno que se esté sumando gente, qué bueno que haya gente creyendo en esto, qué bueno que vengan. Y cuando ellos vienen los abrazan, celebran y le dicen: hermano, vea, si no entiende algo, yo voy hasta aquí para ayudarle. Si usted necesita alguna pregunta, yo voy a estar aquí para echarle mano. Oye, somos un equipo, pero hay gente celosa. Yo no estoy de acuerdo con que lo metan tan rápido al equipo. Ni sabe el pastor de dónde vienen. Saber qué espíritu traen. No, porque el carnal mete temillas ahí, vacilones. El bichillo mete. Él cree que se la sabe más ya. Entonces dice: yo no estoy de acuerdo. Deberían de pasar por X y Y proceso para saber. Pero bueno, ya, la verdad que la iglesia la maneja él. Por eso estamos como estamos. ¿Me siguen aquí o no me siguen? ¿Está hablando Dios o no está hablando? Entonces hay gente celosa, y eso lo que refleja los celos de alguien que no celebra la vida de otro en crecimiento. Lo que refleja es que estás caminando en el hombre carnal, no el espiritual. Viene alguien y dice, Kisel dice: pastor, yo quiero empezar a tocar piano. Levante la mano, Kisel. Ella es pianista, Alexis. Vamos a enseñarle para que toque en el culto de jóvenes. Y Kisel dice: yo quiero aprender a tocar piano. Tiene 15 años Kisel, ¿verdad? 14, imagínense. Ya yo le zampé uno más. Con 14 años empieza ella, con un deseo de corazón, a aprender a tocar piano. La metemos al culto de los jóvenes y ya Alexis dice: pero cuando están necesitando pianistas, venía yo de baboso todos los domingos. Eso piensa el carnal. El espiritual dice: qué bueno que hay otro pianista en la iglesia. Y qué bueno que se trate de Kisel con 14 años. Porque cuando Kisel tenga 19, después de 5 años practicando en un piano, ¿cómo va a tocar esa muchacha? Pero el carnal dice: muy carajilla para estar en el equipo. Los carajillos lo que hacen es estorbar, no saben nada. Y menospreciamos solamente por un tema de apariencia. ¿Está hablando Dios o no está hablando? ¿Cuál es el filtro entonces para saber si estoy siendo guiado por el Espíritu? Diga conmigo: carácter. Otra vez, por favor, dígalo: carácter. Y aprendamos a separar carácter de temperamento. Una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. Usted tiene un temperamento. Eso que usted llama, se me subió el apellido, se llama temperamento. Hay unos que son flemáticos, otros son coléricos, otros son sanguíneos, y otros tienen una mezcla de todo, una cosa rarísima, hermano, que uno no sabe si es Chucky el que domina ahí o qué. Pero ese es su temperamento. Carácter es aquello que pone en evidencia los frutos del Espíritu Santo. La evidencia de una persona espiritual es el carácter.